voy a dar inicio a esta grabación y ya digamos que entrando en el tema y comenzando, pues quiero darles la bienvenida a este encuentro. Les cuento que este CIPA hace parte de una estrategia que está diseñada para los cursos que hacen parte del CBLE. Todos ustedes saben qué es el CBLE, o bueno, digamos que voy a contextualizarlos. El CBLE es el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión de la universidad, y nosotros lo que hacemos es que trabajamos y fortalecemos, uno, todo lo que son las competencias comunicativas, y dos, trabajamos lo que son las competencias genéricas, las que evalúa Saber Pro. Es por eso que los cursos que hacemos parte del CBL somos competencias ciudadanas, competencias comunicativas, lectura crítica, razonamiento cuantitativo. Entonces, digamos que parte de esta estrategia, pues están estos encuentros denominados CIPAs Comunicatic. Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando un CIPA que es bastante interesante, porque vamos a estar trabajando unas herramientas que son muy importantes, herramientas que ustedes vienen trabajando desde que estaban en el colegio y que van a utilizar en estos cursos y que van a seguir utilizando en el transcurso de su formación profesional y los posibles estudios que ustedes vayan a realizar después. Bien, entonces teniendo en cuenta, pues voy a ir avanzando y les voy a ir contando. Entonces resulta que el tema del día de hoy es organizadores gráficos. ¿Quién les habla? Mónica Liliana Gilmora. Yo soy docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, acompaño específicamente el curso de competencias ciudadanas y pues voy a estar acompañándolos el día de hoy. Si por X o por Y razón llega a haber alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte que ustedes quieran realizar, bienvenido sea, pueden activar su micrófono o pueden levantar la manito y yo les doy la palabra para que puedan intervenir. Sin embargo, si lo que ustedes quieren también es participar en el chat, también bienvenido sea, yo voy a estar muy pendiente de ello. ¿Listo? Entonces, bueno, la agenda de nosotros del día de hoy se va a dividir en 4 momenticos como muy rápidos, muy concretos. Este primer momento que estamos finalizando, que es el saludo, vamos a realizar una actividad inicial que nos va a entrar en la dinámica del tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Luego vamos a hacer una breve argumentación de cuáles son los organizadores gráficos más utilizados y cuál es la clave de cada uno de ellos. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar trabajando nosotros el día de hoy. Entonces ya con ello termino y les doy de dar la bienvenida y nuevamente recordarles que cualquier cosa, cualquier inquietud pueden intervenir en cualquier momento. Bien, listo. Vamos a hacer una... Señor. Lo que pasa es que ahorita estoy en una reunión del trabajo, ¿sí? Entonces, en caso de que no pueda realizar la actividad, ¿será que la puedo realizar luego? Sí, no te preocupes, no hay ningún problema. No te preocupes. Vale, muchas gracias. Dale, con muchísimo gusto. Listo. Entonces, para que avancemos. Parte de la contextualización y de la actividad inicial es que yo quiero escucharlos a ustedes. Yo siempre suelo decirles, a mí no me gusta que me dejen hablar sola. A mí me gusta que ustedes hablen y que participen, pues porque esto tiene que ser un trabajo entre todos y no se trata de un monólogo en el cual viene la docente y les hace una explicación y ustedes se conectan y luego se desconectan y ya, firman asistencia y ya. No, la idea de este ejercicio es que sea un ejercicio interactivo en el cual todos vamos a hablar, en el cual vamos a participar, en el cual vamos a aportar entre todos. Por ello, lo primero que yo quiero preguntarles es, para ustedes, ¿qué es un organizador gráfico? ¿Qué son organizadores gráficos a nivel general? ¿Qué organizadores gráficos conocen? Y demás. Quiero que me cuenten, quiero escucharlos, por lo menos a 2 o 3 de ustedes, por favor. Pero no todos al mismo tiempo. Disculpe, ¿me repite la pregunta? Es que no le alcancé a escuchar. Dale, Hilda. ¿Qué es un organizador gráfico o qué organizadores gráficos tú conoces? ¿Qué saben de este tema? ¿O no saben nada? ¿No saben qué es un Los organizador? organizadores gráficos son Cuéntanos. como los mapas conceptuales, mapas mentales o algo así. Buenas noches, Sí. profe. Pues yo diría que es como Canva o algo así. No, Más o los menos. organizadores gráficos se dividen como tipos de diagramas, mapas conceptuales, tengo entendido, mapas mentales, así. No sé si estoy en lo Ok. correcto. Sí, digamos que eh,
digamos que todos están en lo correcto, sin embargo, yo voy a ir orientándolos. Resulta que los organizadores gráficos, como su nombre lo dice, fíjense que es donde por medio de un esquema yo organizo información, básicamente es eso. Por ahí alguien decía, ¿es Canva? Digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque es que Canva es una herramienta en la cual yo puedo elaborar organizadores gráficos y en la cual digamos que podríamos decir que sí es, porque esta herramienta a mí me brinda unas plantillas en las cuales yo puedo trabajar. Ya ahorita vamos a estar mirando cuáles de ellos nos pueden servir, porque inclusive vamos a hablar de algunas de estas herramientas. Pero sí, digamos que están en lo correcto cuando ustedes me dicen, es como un mapa conceptual, es como esquemas y demás, sí. Vuelvo y les digo, los organizadores gráficos son ese tipo de esquemas en los cuales yo puedo colocar información. Aquí hay algo muy importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y es lo siguiente. Resulta que si yo les doy a ustedes un texto, un párrafo o una hoja en la cual les coloco texto, eso es texto continuo. Cuando yo les muestro, les presento a ustedes un organizador gráfico, esos son los denominados textos discontinuos. ¿Y por qué? Porque es que se pueden leer. Bien, entonces digamos que esa es la idea. Digamos que estos organizadores también son esquemas en los cuales a mí me está brindando información, en los cuales se me está presentando información con la cual pues yo voy a poder comprender muchísimo más. Bien, voy a avanzar con lo siguiente. Entonces resulta que aquí me tiene algo bien importante y es, me están diciendo que qué son esos organizadores gráficos. Y fíjense solamente de la parte que está en negrilla, la parte inicial. Esa parte inicial dice que los organizadores gráficos son herramientas que permiten garantizar la información de una forma visual. Fíjense que con esto se me está sintetizando qué son esos organizadores gráficos y me están diciendo que de lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy son esas herramientas que deben ser de apoyo para mí. Fíjense que muchas veces uno les dice a ustedes, venga, un organizador gráfico y muchas veces uno lo toma como si fuera ladrillo, como que, ay, qué pereza, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, una matriz, bueno, no sé. Digamos que aquí en este caso, muchas personas, digamos que lo vemos como con el peso, pero resulta que los organizadores gráficos no deben significar para nosotros un peso, sino que tiene que significar un alivianamiento. ¿Por qué? Porque me va a facilitar a mí la comprensión del tema el cual yo esté trabajando. Y fíjense que hay varios tipos de organizadores gráficos. Vuelvo y les indico que es de una forma dinámica, una forma creativa, se me está presentando a mí la información. Bien, entonces digamos que los organizadores gráficos también son información que se me brinda no solamente con símbolos que son las letras, por ejemplo, lo que les estoy mostrando a ustedes en este momento en la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, esto es un párrafo y ese párrafo a mí me está brindando información, ¿cierto? Bien, veo que en el chat escribieron que conoces otras dos herramientas, me hablan de Prezi y de, no sé cómo se lee el otro, me disculpan, Creative, no sé, pero sí, digamos que pueden ser, esas son herramientas también con las cuales yo puedo elaborar esos organizadores gráficos. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de los múltiples organizadores gráficos que podemos encontrar. Aquí en esta parte final de la diapositiva, yo les estoy mencionando algunos y les menciono algunos porque son los más utilizados. Sin embargo, no significa que sean los únicos. Entonces, vean, yo les estoy diciendo aquí, por ejemplo, está el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, el mapa de ideas, diagrama de causa y efecto, línea del tiempo, telaraña, mapa conceptual o mapa mental. Bien, aquí hay una cuñita como que hacer, como para que vayamos teniendo en cuenta y es lo siguiente. Resulta que usualmente a mí me dicen, venga, un organizador gráfico y el que más conocemos, el que más creemos que utilizamos, y me disculpan que lo diga de esa manera, son los mapas conceptuales. Sin embargo, los mapas conceptuales no son los únicos que existen y la mayoría de veces que ustedes dicen que hacen mapas conceptuales, no están haciendo mapas conceptuales, sino que están teniendo una combinación de estos organizadores gráficos. La mayoría de las veces y casi siempre, cuando los estudiantes dicen hacer mapas conceptuales, no están haciendo mapas conceptuales, sino que están haciendo mapas mentales. Bien, sin embargo, ya vamos a ir mirando digamos que todas estas características para que identifiquemos y aprendamos a realizar los organizadores gráficos, digamos que con las características que debe tener cada uno de ellos. ¿Listo? Bien, entonces avancemos. Aquí hay algo bien importante y es que los organizadores gráficos, digamos que son técnicas de aprendizaje.
Este pedazo también es puntualísimo. Resulta que en muchas ocasiones nosotros les decimos dentro de los cursos, venga, elabore un mapa conceptual, elabore un mapa sinóptico, evalúe una matriz, realice una matriz. Y resulta que muchas veces ustedes, vuelvo y les indico lo que les decía hace un momento, ustedes lo toman como que, ay, toca hacer eso, qué pereza, no sé qué, pero resulta que los organizadores gráficos pedagógicamente están catalogados como técnicas de aprendizaje. Entonces, fíjense que cuando nosotros como docentes les decimos a ustedes de la elaboración de uno de estos recursos, es porque les va a fortalecer, porque les va a ayudar y porque ustedes van a aprender más. Bien. Aquí en este caso, yo digamos que no les voy a, no voy a colocar en este momento. Ay, no la quería colocar, permítanme. No les voy a colocar el video, pero sí se los voy a compartir. ¿Por qué? Porque resulta que este video me ayuda a comprender muchísimas cosas. ¿De qué? De por qué son importantes los mapas conceptuales, por qué son importantes los cuadros sinópticos, de por qué estas herramientas deberíamos estar utilizándolas, digamos que durante nuestro proceso de formación. Y aquí fíjense que se va a sintetizar o se va a centrar en el proceso de aprendizaje. Aquí les estoy compartiendo el primer recurso, el primer insumo con el cual ustedes van a poder fortalecer todo ello, y es este videito que les va a explicar muchísimo más cómo es el funcionamiento y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿con qué quiero que nos quedemos en este momento? Que los organizadores gráficos son un apoyo, son una herramienta, son una técnica, como lo está diciendo la diapositiva, con la cual yo puedo aprender. ¿Bien? ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo hago todo este ejercicio, yo les digo a ustedes, venga, hagamos X organizador gráfico. Ay, ¿ustedes me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. es que alejé, se me olvidaba que yo estaba hablando por el celular, pero creo que ahí me están escuchando bien. Listo. Entonces resulta que cuando yo voy a acudir a estos organizadores gráficos, yo no los saco así como que de la cabeza de un momento a otro, sino que ese organizador gráfico es producto de un ejercicio también pedagógico y de aprendizaje, en el cual yo tengo que leer, tengo que consultar, tengo que escuchar, tengo que ver, bueno, tengo que utilizar varias técnicas, varios mecanismos para obtener información y luego plasmar la información en ese organizador gráfico. ¿Qué hace eso o qué proceso mental ocurre en mi cabeza cuando eso ocurre? Pues que yo estoy leyendo, estoy entendiendo, estoy interpretando, y para que yo pueda plasmarlo es porque yo entiendo la idea. O sea, yo se los voy a poner en estos términos. Si yo les digo a ustedes y ustedes empiezan a colocar ideas a la loca, pues seguramente ni ustedes están entendiendo ni la persona que los va a leer lo va a entender. Pero si ustedes realmente hacen un ejercicio completo, pues es que eso es producto de la comprensión de una temática en específico. Bien, entonces, bueno, ahí les dejo el videito para que lo tengamos en cuenta. En este momento vuelvo y les digo, yo no se los voy a plasmar, no se los voy a explicar. Bien. Adentrándonos más en lo que es un organizador gráfico, fíjense que en este momento se está presentando un primer organizador gráfico. Voy a decirlo de esta manera, de pronto suena un poquitico repetitivo o no sé, redundante, pero lo que les estoy mostrando en este momento es un organizador gráfico del organizador gráfico. ¿Bien? Entonces, fíjense que con este organizador gráfico está explicando ¿qué son los organizadores gráficos? Entonces nos está diciendo que ellos son una forma de representación visual. Aquí me están dando digamos que una primer clave que es importante. El organizador gráfico debe ser llamativo a la vista. ¿Por qué? Porque se debe representar, es decir, yo lo debo mirar y a mí ya me tiene que empezar a dar ideas. Entonces yo creo que apenas yo le coloqué, ¡pum!, esta diapositiva, a ustedes se les empezó a venir cosas en la cabeza. Y yo estoy segura de que ustedes ya saben qué tipo de organizador gráfico es este. ¿Quién me dice que no es? ¿Cuál será? ¿Ninguno? Bueno, pues este organizador gráfico es un mapa conceptual y quiero que miren la imagen, quiero que se casen con ella. ¿Por qué? Porque aquí con este organizador gráfico que les estoy mostrando, que es un mapa conceptual, nos está dando la idea grande de qué es, de qué significa y ojo, qué características tiene. Entonces vuelvo y les digo,
Es una representación visual y fíjense que esa representación nos está mostrando que hay una ramificación en la que nos está diciendo, primero, que esa representación visual está sustentada en teorías cognitivas, que hace parte del ejercicio que yo les decía a ustedes primero. Yo primero tengo que entender, primero tengo que leer, primero tiene que pasar por ese proceso en mi cabeza para poder yo sustentarlo o plasmarlo en un documento, en una imagen o bueno, lo que vayamos a hacer. ¿Qué nos está diciendo? Que esa representación visual debe ser de los conceptos relevantes de un contenido, de algo. Es decir, lo que yo plasmo en los organizadores gráficos siempre son las ideas genéricas, siempre son como esas ideas macro en las cuales yo voy a poder explicar una idea. No tiene sentido que yo transcriba porque primero eso no es un organizador gráfico y segundo no estoy completando ese ejercicio cognitivo en mi cabeza para poder entender y plasmar ese organizador gráfico. Nos dice también que puede seguir por propuestas complejas. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de ideas que yo hago, la mayoría de veces, perdón, que yo hago un organizador gráfico es para sintetizar, para plasmar las cosas mucho más comestibles. Y finalmente, esa representación visual es desarrolladora porque me permite ahondar, profundizar y avanzar en el conocimiento. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta frente a lo que es el organizador gráfico. Bien, listo. Avanzando en ello, para que logremos, digamos que ir entendiendo, pues vamos a empezar a hablar de cada uno de esos organizadores gráficos. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros les vamos a hablar, de los que vamos a mencionar el día de hoy? Estos que son como los más significativos, son como los más notorios, los que más utilizamos. Bien, entonces, ¿cuáles? Como el cuadro comparativo, el cuadro sinóptico, el mapa de ideas, el diagrama de causa y efecto, la línea del tiempo, la telaraña, el mapa conceptual y los mapas mentales. Hay muchos más organizadores gráficos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y porque son los más que se utilizan, vamos a estar hablando únicamente de estos 8. Vamos a empezar con el primero, ¿listo? ¿Qué es lo que nos dice el primer organizador gráfico? Es el diagrama de causa y efecto. Antes de entrar en lo que nos está diciendo la teoría, yo quiero que miremos la imagen. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos diciendo que la característica de los organizadores gráficos es que debe ser una representación visual, en la cual, si ustedes se dan cuenta, eso tiene varias características. 1, fíjense los colores que está utilizando. 2, fíjense la forma. Y 3, fíjense las palabras y la cantidad de palabras que tiene este organizador. Entonces, fíjense que esos son unos primeros detalles que a mí me tiene que mostrar muchas cosas. Entonces, fíjense que el mismo, únicamente me sigo con la imagen, me está diciendo que hay una línea y si ustedes se fijan, esa línea central está siendo alimentada por unas líneas que vienen tanto de arriba como hacia abajo y que van en la dirección de la línea principal, de la flecha principal. Y nos está diciendo entorno, personas, materiales, procesos. ¿Y qué nos dice? Que esos 4 conceptos que yo les acabo de mencionar a ustedes lleva a un efecto. Por eso se dice que causa y efecto. En este caso, ¿cuál sería la causa? Pues el entorno, las personas, los materiales. ¿Y cuál sería el efecto? La solución, digamos que al punto al cual se llega. Ahora, devolvamos y miremos un poquitico lo que tiene que ver con la teoría y lo que les estoy mostrando aquí en la diapositiva. Fíjense que nos están diciendo que el diagrama de causa y efecto tiene una forma y muchas veces se conoce como la espina de pescado. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Si se han dado cuenta que es como si fuera la columnita y las espinitas del pescadito, ¿cierto? Usualmente este se puede conocer con esos 2 nombres. Si a ustedes les dicen espina de pescado, ya ustedes saben que es un diagrama de causa y efecto. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Que este diagrama está compuesto o está organizado en forma de que debe llegar a algún punto y el punto debe ser la cabeza. Voy a ponerlo en estos términos. Es como si comenzaran desde mis pies, desde mis manos y va a llegar hacia la idea central que es la cabecita. Y es por eso que tiene esa formita de pez. Bien. ¿Para qué sirve este tipo de esquemas? Para analizar, puede ser algunos acontecimientos, para, no sé, digamos que dependiendo de los temas que ustedes estén trabajando y demás, si por ejemplo ustedes son de alguna ingeniería y demás, fíjense que esto puede servir mucho. O si lo que yo estoy es analizando condiciones, circunstancias, situaciones que han ocurrido, también este diagrama de causa y efecto es bien, bien interesante. ¿Listo? Bueno. Voy a ir avanzando entonces. Ese es el primero, que es el diagrama de causa y efecto. Hay otro que es la línea del tiempo.
aquí yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo que es bien importante. La línea del tiempo siempre debe tener un punto de partida y debe tener un fin. ¿Sí? Digamos que ya ahorita les voy a hablar como de esos parámetros para poder hacer líneas del tiempo, pero lo importante es lo siguiente, que debe tener un punto de partida y debe tener un fin. Usualmente nosotros hacemos la línea del tiempo horizontal. Sin embargo, dependiendo de la necesidad, no todas las líneas del tiempo deben ser horizontales. Hay líneas del tiempo que son verticales porque quizás son más extensas, porque también depende muchas veces del material que yo tenga y demás. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que ustedes miren la línea del tiempo que les estoy presentando en este momento. Resulta que esa línea del tiempo es claro que esta línea del tiempo ya está un poquito viejita, ¿no? Pero esta línea del tiempo nos está hablando o nos está mostrando las redes sociales, cómo han evolucionado a través del tiempo, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que estaba, por ejemplo, Hotmail, luego MySpace, luego YouTube, luego Skype y luego el Twitter y bueno, digamos que otras herramientas. Esta línea del tiempo está únicamente hasta el 2011, sin embargo, fíjense que estamos en el 2023 y las redes sociales se han ampliado muchísimo, comenzando por la que más utilizamos nosotros en este momento, que creería yo que es WhatsApp, ¿cierto? Y después de WhatsApp también han surgido otras. Pero, ¿qué otra cosa yo quiero que ustedes miren de este organizador gráfico de esta línea del tiempo? Es que tiene una característica diferente a la anterior y es que este tiene imágenes, fotos, dibujos. Los organizadores gráficos de línea del tiempo pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que deben ser representaciones visuales. Y además de ello, primero, tienen que estar organizados de manera cronológica, por eso obedece a hacer línea del tiempo. Y lo otro es que las descripciones deben ser muy puntuales. Usualmente, ¿para qué nosotros hacemos líneas del tiempo? Usualmente, voy a decirles algo loco, la línea del tiempo de los presidentes de Colombia. Entonces, digamos que podríamos estar colocando la lineecita en la cual colocamos el nombre del personaje, de pronto en qué año fue presidente, no sé, alguna característica del partido político al que pertenecía, y de pronto en la imagen lo que vamos a colocar es la foto del señor, ¿cierto? Pero si lo que nosotros estamos haciendo es analizando la historia, por ejemplo, quienes estudian la psicología, la historia de la psicología, o quienes estudian la pedagogía, o quienes estudian, por ejemplo, alguna ingeniería o algo así, digamos que esos avances que han habido se pueden plasmar aquí. ¿En qué casos se utiliza? Se utiliza cuando yo estoy hablando de fechas. Usualmente se utiliza para cuando yo estoy hablando de fechas o yo necesito organizar, digamos que algo en orden cronológico. Aquí hay que tener en cuenta algo y son los pasos para elaborar una línea del tiempo. La línea del tiempo no se evalúa una a la topa de otra, sino que eso tiene que tener un proceso, tiene que tener una elaboración, se deben seguir algunos pasos. ¿Pasos como cuáles? Lo primero es establecer el periodo del tiempo que yo voy a establecer. Entonces, digamos que yo les decía a ustedes en un momento, el punto de inicio y el punto de partida. Entonces, voy a decirles algo también. Si yo voy a hacer, por ejemplo, la línea del tiempo de la historia de la humanidad, pues yo voy a tener que colocar algún tiempo. Y ojo, aquí en este caso yo no voy a colocar el año cero, porque recuerden que antes del año cero, valga la redundancia, los años venían hacia atrás. Porque nosotros contamos el año cero y porque sabemos que hay una historia antes del año cero, porque es antes de la concepción de la conciencia del hombre. A partir de ese momento es que nosotros contamos el año cero. Ahora, si nosotros hacemos esa línea del tiempo y nosotros la dividimos, fíjense que nosotros podríamos estar hablando de la prehistoria. Esa es la razón por la cual se le dice prehistoria, porque es antes de la historia del hombre, cuando el hombre empieza a tener como esa conciencia y demás. Entonces, la prehistoria, la edad antigua, la edad moderna, la edad media, contemporánea, que son las diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería mi punto de partida? Si yo voy a hablar a partir del año cero de la historia, pues venga desde donde lo va a colocar. Pero si yo voy a colocar una línea del tiempo de la cual voy a hablar de toda la historia del mundo, de la Tierra, del universo, pues venga, devuélvase a la prehistoria. Y es cuando podemos hablar, por ejemplo, de las primeras civilizaciones, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de todo el proceso de hominización o la evolución del hombre y demás. Bien, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Y hasta dónde vamos? Entonces yo puedo decirle, no, venga, vayámonos hasta la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno, no sé, digamos que aquí en este caso, lo primero es que yo establezca ese periodo de tiempo. Segundo, la fecha de inicio, que digamos que va adherido al anterior. ¿Por qué? Porque aquí en este caso debemos ser puntuales, y el puntuales depende de qué, del tema al cual yo vaya a hacer mi línea del tiempo. Tercero, la fecha de finalización, que también viene adherido a lo anterior. Es decir, exactamente hasta dónde yo quiero llegar, y eso depende también del objetivo de la actividad. La duración necesaria, que es lo que les estaba diciendo yo a ustedes,
Y lo otro es determinar el estilo de línea, si la quieren horizontal, vertical, eso depende de las necesidades de lo extensa que la quieran hacer. Usualmente, si la línea es horizontal, es porque es un poco más pequeña. Si la línea es vertical, es porque es un poco más larga, es más acontecimientos los que yo voy a colocar. Bien. Introducir las fechas más significativas en la línea del tiempo y proporcionar información de personajes, de acontecimientos, de una fecha específica. Entonces, aquí en este caso lo importante es que vayamos sacando la lista de esos acontecimientos y los organicemos en orden cronológico. Bien. Luego de ello, de que yo ya voy a colocar las fechas, pues esas fechas deben ser secuenciales. Es importante que si, por ejemplo, yo voy a hacer una línea del tiempo, voy a decirles algo, del año 2020, el año de la pandemia. Entonces yo voy a colocar el orden cronológico, yo se los pongo en estos términos. Yo no puedo colocar cuándo cerraron o cuándo no se cerraron a nosotros, a la población colombiana, por el tema del COVID, de la pandemia, y luego voy a colocar cuándo fue que llegó a Colombia, porque si ustedes recuerdan, el virus llegó a Colombia antes, entonces en ese orden lógico, primero yo tendría que colocar cuándo llegó el virus y luego tendría que colocar cuándo nos guardaron a nosotros, bueno, etcétera, etcétera. Estoy colocando como ejemplos locos. Los textos que ustedes coloquen deben ser textos cortos. ¿Por qué? Porque se puede perder el sentido de esa línea del tiempo. ¿Qué otra cosa? Esos hechos deben ser importantes, deben ser ubicables. Voy a ponerles otro ejemplo. Vamos a hacer una línea del tiempo de la Guerra Fría. Entonces, si yo voy a hacer la línea del tiempo de la Guerra Fría, yo tengo que mirar y analizar primero qué acontecimientos son los que voy a colocar. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, el desastre de Chernobyl, el muro de Berlín. Bueno, estoy colocando algunos ejemplos. Eso para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, son hechos importantes y relevantes. Y finalmente, esa línea del tiempo debe verse como una fotografía. Bien, entonces yo la tengo que ver y pum, yo la idealizo de una vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pum, yo les coloqué esta y ustedes de una vez identificaron de qué se trataba, pues porque son las redes sociales y demás. ¿Listo? Bien. Preguntas hasta el momento. ¿Cómo vamos? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Mónica hablaba muy rápido. Sí, profe, hasta el momento vamos entendiendo lo que se tiene que ver con los organizadores gráficos. Carlos, muchísimas gracias. Si llegan a tener alguna pregunta, bienvenido sea. ¿Listo? Bien. Voy a ir avanzando entonces. Ya hablamos de la línea del tiempo, nos vamos con otro. Nos vamos con la telaraña. Yo quiero que ustedes presten mucha atención porque aquí es donde empieza a generarse la confusión entre los diferentes organizadores gráficos. Yo les decía a ustedes hace un momento, usualmente uno dice, bueno, voy a hacer una línea del tiempo, pero resulta que no todos son líneas del tiempo, sino que tienden a confundirlo. Fíjense que aquí en la línea del tiempo, que esa es una telaraña, un organizador gráfica de telaraña sobre la telaraña. Y fíjense que aquí nos están diciendo que las telarañas son organizadores gráficos que son utilizados y fíjense que aquí nos dicen que para organizar, para analizar contenidos, para hacer una lluvia de ideas, en los cuales fíjense que también está diciendo que esa telaraña permite también organizar las ideas, organizar hechos, que esa es la estructura que se maneja. ¿Qué más nos está diciendo? Que esas telarañas muestran relaciones entre las categorías y subcategorías. Bien. Ojo, si ustedes se dan cuenta, las ideas están entrelazadas y conectadas entre ellas. ¿Por qué ocurre eso? Porque resulta que yo estoy colocando ideas que pueden ser leídas en todos los sentidos. Miren lo que yo hice. Telaraña es un organizador gráfico y aquí yo estoy diciendo, la telaraña permite organizar en forma estructurada hechos e ideas, pero también estoy diciendo que permite priorizar en estructura de ideas y hechos. ¿Qué más puedo decirles yo a ustedes? Que la telaraña permite organizar al analizar algunos contenidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las ideas están digamos que entrelazadas y se puede leer en diferentes sentidos. Eso es lo que tiene el organizador gráfico de telarañas. ¿Qué ocurre aquí con eso que me parece que es bien importante? Y una de las características. Las telarañas son palabras o conceptos demasiado cortos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿cuáles son esos conceptos cortos? 1, lluvia de ideas. 2, organizador gráfico. 3, analizar contenidos.
4 con sus correspondientes. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos conceptos no se pasa de 3 palabras. Son muy cortos, muy concretos y tienen unos conectores. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Yo creo que bien. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué ocurre? Que las ideas están entrelazadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con otros organizadores gráficos? Y es lo que yo les decía a ustedes, que empecemos a prestar atención para no ir a confundirlos. Les estoy mostrando a continuación un mapa conceptual. Vuelvo y les muestro. Este es un mapa conceptual del mapa conceptual. Fíjense que aparentemente, en cuanto a lo visual, es muy diferente a la telaraña. Miren el mapa conceptual y miren la telaraña. ¿En qué se parece la telaraña al mapa conceptual? Conceptos cortos, pero si ustedes se dan cuenta, hay uno que dice representación, que representa gráficamente el contenido de un texto, 6 palabras. Está bien. Aquí, fíjense que lo máximo son 3 palabras y 3 palabras con el conector. Bien, miren las características y en qué se parece. 2, aquí hay unos conectores lógicos. Profe, que los conectores, disculpe, es que los conectores en la telaraña esa que usted dice no van encerrados. En el mapa conceptual tienen que ir encerrados para que se identifiquen. Sí, digamos que aquí yo voy a decirte algo que responde a lo que tú estás diciendo, pero que hay otra alternativa. Como por ejemplo, que en el mapa conceptual van encerrados. Digamos que pueden ir encerrados o pueda que ustedes los dejen sin encerrar, pero cuando los dejan sin encerrar tienen que colocarlos de un color diferente. ¿A qué me refiero? Al texto, a la palabra. ¿Bien? Entonces, digamos, eso para responder a lo que Hilda está diciendo, pero bien, totalmente de acuerdo. Fíjense de una cosa que me parece bien importante. Miren los conectores lógicos del mapa conceptual. Sirve para, se caracteriza por medio de, debe ser, siempre dentro de. Si miramos los de acá, es utilizados a, permite, en, al, entre, muestra. Digamos que si ustedes se fijan, la telaraña, voy a decirlo en esos términos, es un poco más práctica, por decirlo de alguna manera. Y digamos que no hay reglas que garanticen que obligatoriamente deben ser esos conectores. Acá sí, si ustedes se fijan, aquí son ideas mucho más claras. Estos son conectores. Los de la telaraña son conectores. Los del mapa conceptual deben ser conectores lógicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mapa conceptual tiene una estructura un poco más rigurosa. Bien, tiene conceptos, tiene conectores lógicos y hay otra cosa, que el mapa conceptual es organizado. Se inicia siempre desde arriba y empieza como a abrirse, como a ramificarse, como cuando yo hago ay, se me olvidó, un árbol genealógico que empieza como a abrirse, como a ramificarse, ¿cierto? El mapa conceptual puede ramificarse en varias ramitas, valga la redundancia, o pueda que sean poquitas ramificaciones. Depende del tema que yo esté trabajando. ¿Qué se sugiere para los mapas conceptuales? Que los conceptos, las palabras sean cortas. Pueda que sean palabras o si son conceptos, que sean conceptos elaborados, conceptos concretos. ¿Qué es lo que uno dice? Que no se vaya a pasar de 10 palabras, de 15 palabras. Acá en este caso, en la telaraña, yo les dije a ustedes 3 y es así muy cortico, muy concreto. ¿Listo? Y en ese, pues digamos que son conceptos un poquito más largos, un poquito más elaborados. Bien. Permítanme que yo vi que escribieron algo en el chat. Ah, ya Milena le está. Yo te estoy ayudando a contestar ahí. Ah, bueno, Milena, muchas gracias. Listo. Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. El mapa conceptual es el más pedido por los docentes, tanto en la universidad como en cualquier lado. Y es el más utilizado por ustedes. Siento yo que es de los más organizados y con los que uno más comprende, pero vuelvo y les digo, no vayan a confundirlos con otros recursos. Yo les decía a ustedes al principio, miren este mapa conceptual y yo me devuelvo, me disculpan, miren este. Esto podría ser un mapa conceptual o un diagrama de telaraña. ¿Quién me dice esto qué es? ¿Qué es? ¿Mapa conceptual o una telaraña? Profe, pues más
por digamos, el aspecto visual que demuestra, parece como un organizador gráfico de telaraña, ¿no? Ok, bien. No, resulta que este es un mapa conceptual. Porque si ustedes se dan cuenta, las ideas no están entrelazadas. O sea, la característica de la telaraña es que están entrelazadas. O sea, como ustedes saben, una telaraña lo que hace es que está tejido, ¿cierto? En este caso, fíjense que no está tejido. Se inicia, digamos que desde una idea central y empieza a desglosarse. ¿Qué es lo que ocurre? Y de pronto, por eso era que yo les decía inicialmente que le prestaran atención y por eso es que les pregunto en este momento. Porque no se ve tan ordenado, no se ve tanto que, por ejemplo, estén todos encerrados en cuadritos, que todos estén al mismo nivel. No, digamos que por eso es que uno tiende a confundir. Digamos que aquí no están al mismo nivel, hay unos encerrados con cuadrito, hay otros con rectángulo, perdón, hay otros encerrados con un óvalo. Sin embargo, no significa que sea una telaraña. ¿Por qué? Porque no está entrelazado. La característica de la telaraña es que las ideas estén entrelazadas y que se pueda leer en diferentes direcciones. ¿Listo? Bueno, voy a avanzar. Aquí me están hablando de unas características para la elaboración del mapa conceptual también. Uno, esto es importante. Resulta que a ustedes les dice, bueno, van a hacer un mapa conceptual sobre X tema. Entonces, en torno a ello, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a realizar una lectura del tema o van a hacer una recogida de información, una recopilación de la información que se les está solicitando para la elaboración del mapa conceptual, para identificar el tema. ¿Qué van a hacer ustedes? Uno, seleccionar los conceptos más importantes, es decir, los que ustedes consideran que deben resaltarse, los que son más importantes dentro del texto. Entonces, digamos que lo que ustedes hacen es que sacan esos conceptos. ¿Qué van a hacer después de eso? Con esa lista de conceptos van a identificar cuál es el más importante y cuál no es tan importante. Eso es importante que lo coloque. ¿Por qué? Porque los más importantes van de primeras y los que siguen son las ramificaciones que deben salir de esas ideas centrales. ¿Listo? Posterior a eso, y digamos que para poder iniciar con la elaboración de su mapa conceptual, hay que colocar el tema central arriba, el concepto principal, la idea más grande, la idea macro de primeras, ¿listo? Y posterior a eso, pues vamos a empezar a sacar algunas ramificaciones, ¿listo? Es muy importante identificar qué relación hay entre ellos. ¿Por qué? Porque pueden cruzarse ciertas ideas. Las ideas se pueden cruzar siempre y cuando digamos que vayan a una misma respuesta, no que vayan a ir entrelazadas y que se vayan a leer en diferentes direcciones. Esto es muy importante y digamos que estas claves que yo les estoy dando son importantes tenerlas en cuenta para el momento de ir a responder con alguna de estas actividades, para que no vayamos a tener dificultades y demás. ¿Listo? Bien. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Mapa conceptual. ¿Ya entendimos la diferencia entre el mapa conceptual y la telaraña? Sí, profe. Listo. Carlos, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a avanzar con el siguiente organizador gráfico. ¿Cuál es ese organizador gráfico? El mapa mental. Mapa mental también se le solicita de diferentes, digamos que en diferentes actividades. ¿Por qué? Porque resulta que el mapa mental es mucho más libre, digamos que permite identificar más cosas, da más digamos que se permite más la creatividad de la persona que está elaborando los mapas mentales. ¿Listo? Entonces, yo quiero que nuevamente, como yo les estoy diciendo a ustedes que son representaciones gráficas, quiero que nos quedemos únicamente con la imagen. Y ustedes se van a dar cuenta que la imagen dice muchísimo. ¿Qué características tiene? Usualmente, la idea central o el título va en la mitad. No significa que siempre sea así. Si ustedes quieren colocar la idea central aquí abajo y desde ahí empezar a desglosar, bienvenido sea. Si ustedes lo quieren colocar arriba en una esquinita, bienvenido sea. Pero lo general, lo particular es que la idea va en la mitad. Y posterior a eso pueden ir saliendo algunas ramificaciones. ¿Qué tiene esto? Si ustedes se fijan, uno
no exige, digamos que el uso de la mayúscula, como si, por ejemplo, lo exige en el mapa conceptual cuando yo estoy empezando un concepto. Si ustedes se dan cuenta, aquí fíjense que cada uno de los conceptos inician con mayúscula. Acá en el mapa mental, no, digamos, la idea de las palabras, ventajas, mapas mentales, mientras que de ahí en adelante, fíjense que no todas, digamos que tienen esa rigurosidad. ¿En dónde podríamos colocar esa rigurosidad? Como en las palabras principales, ¿cierto? Aquí en este caso, esto se asemeja mucho a cuando yo estoy redactando un texto y yo hago un título o un subtítulo. Aquí, ¿cuál vendría siendo? Pues el título donde dice ventajas, mapas mentales, y un subtítulo podría ser la palabra detalles o la palabra creatividad. Eso para que tengamos presente. Pero si ustedes se dan cuenta, siguen saliendo palabras. Ojo, acá son solo palabras. Acá no son conceptos, acá digamos que no son oraciones, aquí son solamente palabras. Y otra cosa, tiene imágenes. Si ustedes se dan cuenta, en los organizadores gráficos que yo les he mostrado, digamos que cuando vimos, perdón, me devuelvo, aquí, perdón, se colocan imágenes, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, estas imágenes están organizadas. Aquí en este caso, no. Digamos que son imágenes libres, en donde, por ejemplo, ustedes ven donde dice creatividad, que hay una persona, que hay una niña que está trabajando. Por ejemplo, donde me dice detalles, árbol, me están dibujando un arbolito. En la palabra diversión, pues muestran a unas personas que están divertidas. Y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces son imágenes completamente libres, que ustedes pueden ubicarlas donde ustedes quieran. Si ustedes quieren colocar más imágenes que texto, es bienvenido. Es más, yo que es lo que suelo decir, que para mí un mapa mental caracteriza o prevalece más la imagen que el texto. Entonces, digamos que eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y aquí nos están dando algunas pautas en la elaboración de los mapas mentales. Nos dice que lo primero que debemos hacer es elegir cuál es la idea principal. En este caso, fíjense que la idea principal es ventajas, mapas mentales, ¿cierto? Luego dice que hay que dibujar una imagen, la imagen que ustedes quieran, la imagen que ustedes desean. Aquí sacan unas ramificaciones, pero ustedes perfectamente pueden hacer algo. Yo les digo a ustedes, venga, vamos a hacer un mapa mental sobre Colombia, sobre la riqueza que tiene Colombia. Me voy a inventar algo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden dibujar? El mapa de Colombia. ¿Ustedes qué pueden colocar en la idea central? La bandera de Colombia. Digamos que eso es absolutamente libre. Depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Es por eso que yo les digo que este es uno de los organizadores que permite más libertad. ¿Por qué? Porque yo soy autónoma de decidir qué hago y cómo lo hago. ¿Listo? Aquí nos dice que la idea es que lo coloquemos en el centro de la hoja porque es el ideal, que era lo que yo les decía a ustedes hace un momento. Luego, ¿qué se hace? Pues se empiezan a dibujar las ramas, las líneas. Aquí hay algo bien importante y es, venga, si yo, por ejemplo, voy a hacer ese que les digo de Colombia, yo voy a colocar en el centro la bandera de Colombia, por ejemplo. Ahora, si ustedes quieren hacer una flechita, si ustedes quieren hacerle, por ejemplo, nubecitas, no sé, estoy pensando, estoy así como dando ideas locas. ¿Por qué digo ideas locas? Porque es que este organizador gráfico lo permite, da la posibilidad de que yo utilice muchas cosas, ¿cierto? Listo. Luego nos dice que hay que colocar esas palabras claves, ¿listo? Eso es muy importante, por eso, si ustedes se dan cuenta, aquí no nos están hablando en ningún lado de conceptos, nos están diciendo palabras. Y dice que podemos añadir niveles. Aquí en este caso, entonces, por ejemplo, nos dicen, uno es ventajas, mapas mentales, una línea, digamos que de una de las ideas principales puede ser detalles, y otra de las ramificaciones o ideas secundarias puede ser análisis y árbol. Esto es un ejemplo como para que lo tengamos presente. Bien. Nos vamos a ir con el siguiente organizador gráfico, que es el cuadro comparativo. No, mentira, esto no es un cuadro comparativo, a mí siempre se me olvida. Resulta que digamos que este es un esquema en el cual usualmente se ubican, digamos que las subdivisiones de un tema. Usualmente, ¿qué es lo que uno hace? Que se organiza la información. Este esquema usualmente se le llama diagrama de corchetes. Me disculpan, o sea, olviden que aquí dice cuadro comparativo. Este es un diagrama de corchetes o también se le llama un organigrama, ¿bien?
¿Qué ocurre con ellos? Que lo que busca es que yo coloque una idea principal, luego unas ideas secundarias, luego las siguientes ideas y empieza como a desglosarse, ¿cierto? ¿Esto cómo se hace? Digamos que esto se hace a manera de corchete porque todo, digamos que viene de un mismo tema. Todo viene de un mismo concepto, solamente que a mí me ayudan a desglosar y a sacar ideas. ¿Para qué se hace esto? Para organizar información, ¿listo? ¿Qué es importante acá? Que esas ideas deben ser muy concretas, esas ideas deben ser muy concisas. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer este diagrama y si yo empiezo a colocar texto, pues esa vaina se me va a volver enorme, se me va a volver incontrolable y hasta incomprensible. Y vuelvo y les digo que una de las características de los organizadores gráficos es que sea visual y sea fácil de comprender. ¿Listo? Bien, esto es como para organizar ideas. ¿Listo? Bien, ahora sí nos vamos. Ay, yo estoy loca. Disculpen. Listo. Ahora sí nos vamos a ir con el siguiente y fíjense que este también suele a tener mucha similitud con el mapa conceptual, con estos mapas de ideas y demás. Entonces resulta que aquí nos están diciendo también que por supuesto que debe ser una representación visual, pero aquí digamos que se están colocando algunas ideas principales y secundarias, para que ustedes me entiendan. Este organizador, este mapa, digamos que puede asemejarse mucho con estos organigramas, solamente que este, si ustedes se fijan, tiene la idea, digamos que principal y se va desglosando. Aquí pueden haber varias ideas principales y pueden haber varias ideas secundarias. Si ustedes se fijan, puede ser, digamos que podría obedecer a una telaraña, pero si ustedes se fijan, no tiene, primero no están entrelazadas y segundo, no tienen esos conectores, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede pasar? Con este tipo de organizadores, si ustedes se dan cuenta, no hay un inicio y un fin, sino que yo puedo leerlo en diferentes direcciones. Solamente si ustedes miran acá, por ejemplo, estos tres que están aquí arriba, ellos sí tienen una flechita, los demás no tienen flechitas. ¿Por qué? Porque es que resulta que esto puede leerse en diferentes direcciones. ¿Esto qué es? Un mapa de ideas. Digamos que es como para que nosotros coloquemos unas ideas iniciales en donde yo puedo, por ejemplo, empezar a hablar y yo digo, ah, venga, pero de este se desglosa tal cosa, y luego digo, ah, no, pero es que de este también surge tal cosa, y luego digo, ah, no, pero es que está el autor X, está el autor Y. Digamos que estos son mapas de ideas en los cuales yo únicamente coloco, valga la redundancia, mis ideas. ¿Qué característica tiene esto en cuanto a la elaboración? Para identificar las ideas, los niveles de las ideas, usualmente se colocan colores. Es, digamos, que lo que los diferencia. Ya, es como que los diferencia, los caracteriza. Bien, entonces fíjense que, vuelvo y les digo, este mapa de ideas se parece mucho al mapa conceptual, se parece mucho a la telaraña. E inclusive yo podría llegarles a decir que a los mapas mentales también, pero los mapas mentales tienen como bastante imagen y demás. Listo. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta ahí? Profe, ¿me permites una intervención chiquita? Claro. Es que estaba revisando ahorita las respuestas y me sorprendí porque de pronto al momento de evaluar, no sé si estoy equivocada, cuando están haciendo la evaluación hay unas manitos que representan el like. El like número 1 significa 1, quiere decir que el encuentro no le gustó. Y el último like significa 5, que fue que le gustó. Entonces, como vi varios 1, entonces no sé si es que no le gustó o si de pronto cuando la pueda responder no sabía. Entonces les acabé de colocar ahí para que lo tengan en cuenta, porque pues para nosotros es muy importante. Si no les gusta, pues no pasa nada, pero igual es importante conocer ahí en la última parte en sugerencias, observaciones para poder mejorar, ¿de acuerdo? Entonces era esa aclaración para cuando vayan a registrar el formulario de asistencia y de evaluación. Gracias. Dale, Mile, gracias. Kelly está diciendo en el chat, Mile, que en el taller, en la asistencia no aparece el nombre del taller. Organizadores gráficos. Es que no quedó como pregunta abierta, se deben colocar el nombre. Se llama así, organizadores gráficos. Voy a agregarlo, voy a agregarlo para que quede, como ya tengo los nombres de los demás, para que lo puedan seleccionar, ¿listo? Ya, Ok. Sí, los voy a reescribir porque aparecen solo de Saber Pro, ¿listo? Ok, sí, Ya dice estoy ella que acá. no. Listo. Bien.
¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme porque es que hay mucho silencio o es que de verdad no les gustó. Ok, Kelly. Sí, profe, está muy interesante la explicación con respecto a los organizadores gráficos. Ok, listo. Sí, Yo porque tengo, profe, sino señor, que respecto al cuadro comparativo, bueno, como usted ahí lo expone, pues yo mi idea que tenía que un cuadro comparativo, no sé si estoy equivocado, siempre pues se manejó con columnas y filas, ¿no? sí, es que aquí hay un problema. Es que era lo que yo les decía Ajá. y me disculpan. Resulta que esta profesora loca la embarró. ¿Y en qué la embarró? Que resulta que el cuadro comparativo yo no lo puse porque digamos que considero que son de los que más se comprenden. Esto es un organigrama y esto, ¿dónde está? Esto es un mapa de ideas. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, claro, el cuadro comparativo, ¿qué es? Usualmente, digamos que es como tú lo dices, el cuadro comparativo es un cuadro donde mínimo tienen que haber dos columnas. ¿Por qué? Porque tú tienes que comparar cosas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con educación. Modelos pedagógicos. Entonces, digamos que yo voy a colocar un modelo en la primera columna, el otro modelo en la segunda columna, y yo voy a empezar a identificar cuáles son las características de ellas. Hagamos un ejemplo un poco más aterrizado o un poco más, digamos que con la dinámica de la universidad. Yo voy a hacer un cuadro comparativo de la diferencia, las similitudes que puede haber entre un programa de formación profesional y un programa de formación técnica o un programa de formación, digamos que de especialización o maestría. Entonces, digamos que lo que yo hago es que coloco las ideas de cada uno de ellos para poder identificar y comparar. Entonces, digamos que aquí en este caso, cuadro comparativo no hay. ¿Sí? Digamos que lo que yo les estoy mostrando aquí. Esto es un mapa de ideas y esto es un organigrama. ¿Listo? Eso me disculpan porque ahí digamos que fue parte de la edición de la presentación que decidí no colocarla porque pues creo que es de las más fáciles para entenderlas. ¿Listo? Bueno. Ay, bueno, aquí nos dicen que es muy interesante, que les ayuda, listo, que les sirve mucho. Hay algo, listo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta eso, voy a, digamos que para ya la parte final, quiero mostrarles. Resulta que para poder elaborar esos organizadores gráficos, dependiendo del organizador gráfico, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? No, señora. ¿Sí? Ay, qué loca. Mónica, perdón, en el formulario les di, acabé de configurarlo para que puedan editar las respuestas. ¿Sí? Digamos, si como estaba las opciones mal, ya los arreglé para que puedan responder la correcta. ¿Listo? Gracias, chao. Chao, mil gracias. Listo. Voy a avanzar porque resulta. Ay, yo estoy medio loquita. Esperen, porque yo estoy medio loquita. No, esperen, así no es. Creo que es este. Listo. Ahora sí ven mi pantallita. Listo. Entonces resulta que yo les estaba diciendo que para poder organizar poder hacer esos organizadores gráficos, nosotros podemos acudir a varias herramientas. Las más fáciles, digamos que las más utilizadas, con las cuales nosotros podemos iniciar y que de una u otra manera podemos manipular, pues podría ser las herramientas que nosotros tenemos en el Office normal, el Word, el PowerPoint o el Excel. Estos organizadores gráficos, todos los que yo les mostré, se pueden realizar en estas herramientas. Sin embargo, también hay otras herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar. Al inicio del encuentro, ustedes me hablaban de algunas y claro, todas ellas digamos que son bienvenidas y demás. Sin embargo, aquí yo les traigo unas opciones que me parece que también son importantes. ¿Por qué? Porque también nos permite trabajar en ello. Entonces, aquí hay algo también que debemos tener presente y es que la mayoría de ellas requiere que usted se registre, pero hoy en día todas las herramientas exigen que usted se registre. Ese registro no exige que usted esté pagando un costo, no exige que usted dé información delicada, ni mucho menos.
solamente con que ustedes ingresen, se loguean con el correo electrónico, puede ser el de la universidad o puede ser su correo personal, y digamos que de esta manera ustedes van a poder ingresar. ¿Listo? Y al ingresar, ¿qué es lo que van a encontrar? Pues digamos que el espacio en donde, así como en Geniali, así como en Canva, ustedes van a encontrar unas plantillas o van a encontrar una plantilla totalmente blanca con la cual ustedes van a poder interactuar. ¿Bien? En este momento, digamos que yo no voy a empezar a hablarles de la particularidad o la riqueza de cada uno de estos recursos. ¿Por qué? Porque digamos que eso depende mucho de el tipo de actividades que ustedes vayan a hacer, de qué tan hábiles o no hábiles ustedes son con el uso de estas herramientas. Obvio, todas estas herramientas requieren que entremos, que cacharriemos, que interactuemos, que miramos qué podemos hacer, que hay muchas de estas herramientas que permiten, por supuesto, que la inclusión de las imágenes y demás, por ejemplo, si yo quisiera hacer un mapa mental y demás, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es como una sugerencia de algunas herramientas a las cuales ustedes pueden acceder y con las cuales ustedes pueden trabajar. Ahora, yo les digo a ustedes que las más fáciles, digamos que las que más podemos manipular, Word, PowerPoint y Excel, y claro, ellas las podemos utilizar. Sin embargo, las dejé de últimas, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros estamos en una institución en donde para nosotros prevalece todo lo que es el ejercicio de la virtualidad y pues que la idea es que ustedes empiecen a participar y digamos que a interactuar con todos estos recursos. Obvio, hay otro montón de herramientas y demás, pero yo únicamente les traigo estas como para que ustedes empiecen a mirar. Es como la sugerencia para que ustedes empiecen a cacharrear. Ya digamos que empezar a interactuar con ellas, digamos que sería un encuentro totalmente diferente. El encuentro de nosotros del día de hoy es hablar de la riqueza de estos organizadores gráficos. Entonces, ya, digamos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algo que ustedes quieran decir. Algo que les haga falta, que no hayan entendido. ¿O es claro? Ahora los temas en sí han quedado súper claros, están súper bien explicados. O sea, yo lo tengo claro personalmente. Ok, Paula, me alegra. Sí, Listo. profe, hasta el momento todas sus explicaciones referente al tema han sido claras. Listo. Bueno, entonces ya para finalizar, yo quiero hacerles una invitación. Voy a volver a compartir la pantalla. Quiero hacerles una invitación que me parece que es muy importante. Resulta que parte de la introducción y lo que yo les decía a ustedes inicialmente es pues que nosotros o este curso hace parte de la Escuela de Ciencias de la Educación. Más específicamente, yo les hablaba a ustedes del CBL, que es el Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión de la Universidad. Si ustedes observan qué fue lo que yo hice, yo entré a Google y me logueé, o bueno, digamos mentiras, busqué CBL así como está, CVELE, y ustedes encuentran el micrositio en el cual están todas, digamos que un montón de herramientas y un montón de recursos con los cuales ustedes pueden interactuar, pueden pulirse y demás. Entonces, fíjense que este es un micrositio que hace parte de la escuela en el cual ustedes van a encontrar, digamos que una organización muy puntual en la cual está la misión, la visión, el propósito de este recurso, pero no solamente eso, sino que ustedes van a poder ingresar aquí a este espacio en donde se denomina recursos educativos. Resulta que los recursos educativos, en ellos ustedes van a encontrar varias herramientas, dentro de las cuales les voy a contar cuáles hay que me parece que es importante que ustedes si pueden y tienen la posibilidad interactúen en él. El primero es el recurso CALE, que el recurso CALE es un curso automatizado de lectoescritura en el cual ustedes se van a matricular, van a poder cursar, valga la redundancia de este curso, este espacio, para poder pulir todo lo que tiene que ver con sus habilidades lectoescriturales. Bien. También van a encontrar un centro gamificado. En ese centro gamificado ustedes van a encontrar 4 recursos. Recursos que responden a las competencias genéricas evaluadas en Saber Pro. Van a encontrar uno de lectura crítica, van a encontrar uno de razonamiento cuantitativo, uno de competencias ciudadanas, uno de comunicación escrita y ya.
Estos recursos son muy chéveres, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque pues ustedes van a poder interactuar, van a poder ingresar y desarrollar actividades que son bastante dinámicas. Además de ella, ustedes van a encontrar algunos recursos educativos y aquí abajo los van a encontrar sobre escritura, el resumen, lectura de imágenes, glosario, ensayo, matemáticas, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es a que visiten estos recursos y hagan uso de esos recursos que son muy, muy importantes, muy interesantes y les puede servir a ustedes pues para el desarrollo de sus actividades y de sus trabajos en todo el proceso de formación que ustedes están llevando a cabo hasta el momento. ¿Listo? Tutora, disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Estas herramientas que usted está hablando son todas las que nos dio ahora, que podemos hacer uso de todo lo que usted habló en este momentico, de todas estas herramientas. No, digamos que yo aquí les estoy hablando como de todas esas herramientas que nosotros en la universidad les estamos brindando para, digamos que fortalecer todas sus competencias comunicativas, ¿bien? Sin embargo, de las herramientas que yo les hablé hace un momento para la elaboración de los organizadores gráficos y demás, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, permítanme a ver. Les voy a compartir los hipervínculos y ustedes pueden ingresar a esos hipervínculos y cacharrear. Les voy a compartir aquí en el chat. ¿Listo? Bien. Aquí les estoy compartiendo 4 insumos que pueden servirles de mucha ayuda. ¿Listo? Y el CBL, pues digamos que ustedes pueden ingresar también al micrositio del CBL. De hecho, pueden buscarlo o pueden también, aquí yo les voy a compartir el hipervínculo del micrositio para que también entren, ingresen, busquen esos recursos, interactúen y por supuesto que aprendan. ¿Listo? Bueno, Mile, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, Monique, esta semana, lo que es, hoy es miércoles, mañana jueves, tenemos otros CIPAS que se llama tipos de párrafos, de esto lo orienta la profe Sandra Tálvaro, y el viernes tenemos CIPAS sobre puntuación. La otra semana tenemos inteligencia artificial, CIPAS y referencias, y lectura inferencial, martes, miércoles y jueves. Y acabamos esos ciclos. No son sino 6 tallercitos que ojalá esperamos que puedan participar. Las invitaciones junto con los enlaces se van a enviar a los correos registrados en este formulario, los estudiantes que participaron hoy, y a los diferentes cursos del CBL también se van a compartir. Si ustedes conocen a otros compañeros de otros programas que no están en estos, que no toman esos cursos, pero también lo pueden hacer. De hecho, mañana voy a consultar para ver si los podemos subir en el aplicativo de CIPAS para que les lleguen a todos. Como son CIPAS nacionales, pues cualquiera puede ingresar, ¿vale? Era como esa invitación y pues nada, agradecida por la participación y esos espacios son creados precisamente para que ustedes puedan complementar su formación y puedan responder pues de una manera satisfactoria con las diferentes actividades que se proponen en los cursos. Profe Mónica, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo, un abrazo. Chao. Gracias, Dale, tutora. Mile, muchas Para preguntar, Señor. o sea, miércoles, jueves, hemos dicho jueves, viernes y sábado, ¿están lo que acabo de decir la tutora? No, estamos, esa Mire. semana estamos, o sea, empezamos hoy es miércoles, ¿cierto? Hoy miércoles Sí. tuvimos organizadores. Mañana jueves tenemos tipos de párrafos con la profe Sandra y el viernes tenemos puntuación, esos 3. La otra semana, martes, miércoles y jueves, el martes tenemos citas y referencias, tenemos lectura inferencial y tenemos uno sobre el uso de inteligencia artificial en los cursos. Esos 6 talleres. Disculpa, pero el link llega ¿a dónde? El link. Al correo, en el correo, como ustedes llenaron hoy un formulario, ¿cierto? En ese correo que ustedes registraron, a ese correo se les entrega la invitación. Si ustedes son ustedes, por ejemplo, el estudiante que me está hablando, ¿tú perteneces a algún grupo de los cursos? No, tutora, es que también llegué muy tarde, disculpe, porque... No, tranquilo. Entonces, no alcancé a llenar el formato que tú me dices. Entonces, si quiere, yo te lo vuelvo a enviar acá para que lo Muchísimas pueda gracias. diligenciar y le quede ahí registrado, quede registrado, porque yo a esos estudiantes que se ingresaron hoy, mire, ahí lo comparto nuevamente en el chat.
Entonces, su merced Muchísimas gracias. registra ahí sus datos y yo les envío la invitación. Y cada profesor, por ejemplo, si ustedes tienen inscrito comunicación escrita, ahí les va a llegar la invitación. Si tienen inscrito competencias ciudadanas, que es el de la profe Mónica, la profe Mónica les comparte la invitación. Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias comunicativas, por ejemplo, a los míos yo les compartí hoy. Entonces, la idea es que, y si ustedes tienen compañeros de otros programas que no son del CBL, pues estos espacios son nacionales. O sea, puede ingresar cualquier estudiante de cualquier programa de la universidad. ¿Listo? La última preguntita, disculpe, es que tengo una sobrina que ya le parece muy interesante esta formación académica, pero ya está en la presencial, en la Universidad del Cauca, estudia medicina, pero entonces, Puede entrar. si yo Puede le entrar comparto, ¿puede porque entrar? puede entrar. Creo que sí. O sea, yo nunca hemos intentado, pero no sé. Yo creo que sí, ¿cierto, Sí, Mónica? sí, sí, Porque sí, son abiertos, no son. Sí, con yo el creo que sí. vínculo, exactamente, con el mismo vínculo, solamente que a ella le va a pedir que abra el Teams. Ella debe tener el Teams y ella va a ingresar como invitado. Digamos que aquí en el chat a nosotros nos aparece como invitado, pero ella también puede ingresar a las reuniones, claro que sí, señor. Y una última información también para que ustedes la puedan replicar con su familia. Esto de que les voy a decir, eso sí también es tanto para externos como internos. El CBL funciona como un escenario de práctica y tenemos en este momento 5 estudiantes de inglés que están haciendo su práctica. 3 estudiantes los tenemos fuera del país y 2 estudiantes aquí en Colombia con excelente nivel de inglés. Todos tienen C1. Entonces, esos estudiantes brindan de manera gratuita, que es lo que quiero que ustedes aprovechen, asesorías en inglés. Ellos, por ejemplo, en octubre comenzamos formación en Saber Pro, en inglés, en cada una de estas competencias. Tenemos estudiantes que van a dar asesorías académicas gratuitas. Los estudiantes van a hacer unos formularios y ellos, de acuerdo a sus horarios, por ejemplo, tenemos un estudiante que está en China, entonces, pues obviamente los horarios son totalmente diferentes y él hace un formulario y en el formulario tiene los horarios. Ese ya lo tengo. De hecho, ya él me pasó los horarios en los que quieran participar. También los que quieran mejorar su nivel de inglés lo pueden hacer a través. Es decir, el CBL tiene como meta que los estudiantes, tanto de la universidad como fuera, puedan mejorar sus competencias en competencias genéricas y en el manejo de un segundo idioma y en el manejo de recursos y preparación para el ITFES, para Saber Pro. Entonces, yo acá les voy a dejar mi correo. Si necesitan alguna información adicional, pues me pueden escribir para unad@unad.edu.com. Ahí me faltó el UNAD. Sí. @unad.edu.com. A ese correo. Y también está el correo del CBL para que puedan ustedes también pues enviar la información ahí. Profe, yo estoy interesada en mejorar el inglés y quiero una clase, quiero mejorar, por ejemplo, speaking, quiero hablar inglés. Claro, le tenemos el estudiante que le puede regalar una hora semanal o dependiendo del horario del estudiante para que mejore. Profe, no entiendo esta tarea de inglés que me pusieron en INVIL, ¿sí? También asesorías académicas también tenemos de manera gratuita. Todo es que ustedes se puedan registrar ahí, ¿de acuerdo? Entonces no les quito más tiempo y pues esos son los servicios que prestamos, servicios académicos que prestamos desde el CBL. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? No, creo que ya. ¿O no entendieron todo? Sí. Muchísimas gracias, excelente. Los dejamos absortos, se quedaron, mejor dicho, sin voz. ¿Pueden colocar camarita para tomar una captura de pantalla antes de irnos? A la cuenta de 3, 1, 2. Los que tengan camarita, porfa, para tomar la captura de pantalla. Las evidencias, 2 y 3. Vamos a ver quién puso cámara. Muy bien, Carlos Rubén, ¿cómo estás? Qué bueno, Oscar, José Rodrigo, Rubiela, eso, ponerle carita, muy bien. Nid, bienvenida. Entonces aquí nos estamos viendo, aunque yo también pongo la mía, aunque estoy dando un poco ahí No, es que espeluqueíta, estoy pero en bien. pijama, disculpen, no todos. No, eso no se ve, la carita es lo suficiente. Listo, entonces, pues muchas gracias por haber participado y nos vemos mañana. Vamos a estar en tipos de párrafos. El viernes vamos a estar con
puntuación, si no es de puntuaciones, ayer va a estar buenísimo. Entonces, un abrazo para todos y ya les dije, ¿no? Ahí los que quieran aprender inglés, los que quieran mejorar lectura. Profe, necesito una asesoría para escribir mejor, también se lo tenemos. Profe, que quiero mejorar cómo leer, se lo tenemos también. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Bye. No, muchas gracias. Bye, bye. Feliz noche, profe. Gracias. Feliz noche. Profe, disculpe, su Teams